Vamos a darle la bienvenida a un tremendo artista de nuestro país. Lo recordamos siempre en cualquier cosita que pasa, en una fiesta, en una movida, recordamos su música. Eso es lo que hacen los artistas. Así que muy buen día y buenas tardes por allá, Pájaro. Bienvenido al Mañanas. ¿Qué tal? ¿Cómo van por ahí ustedes? Muy bien, acá en una mañanita linda en Punta del Diablo. ¿Cómo está por ahí? ¿De dónde nos estás hablando? Yo en realidad ya no vivo más en París desde hace 3 años. Oh, pero mira, te mudaste. Estoy viviendo en Fontainebleau. Vivo en Fontainebleau, que es una ciudad donde antes de Versalles los reyes vivían en el castillo de acá de Fontainebleau. Y yo estoy al lado de Fontainebleau. Y acá tengo una nueva casa, un nuevo estudio, una casa increíble con un parque todo alrededor, alucinante. Hoy es primavera, estuve ocupándome del jardín mientras trabajo al mismo tiempo en un disco nuevo que va a salir dentro de poco. Qué divino, qué divino. Se pueden meter en las redes del Pájaro y ver el estudión que tiene, porque eso no es un estudio, eso es un estudión. Hay ahí algunas imágenes en las redes. Bueno, primero que nada, gracias por sumarte a esta mesa de Ulmanianas de viernes. Gracias por el saludo de cumpleaños. Estuvimos contando en estos días lo que había ocurrido. Y nada, queremos chusmear un poco con vos, Pájaro. ¿Cómo arrancás vos con la música? ¿Cómo empezás? Y mira, el otro día estaba contando una anécdota de que yo descubrí el estéreo. El estéreo, ¿viste? Cuando, para la gente que no entiende mucho, uno tiene dos orejas, ¿viste? Entonces, el estéreo es escuchar de un lado y del otro. Antes los discos salían en mono, como si tuviéramos una sola oreja, como si fuéramos un cíclope con una sola oreja. Entonces, me acuerdo cuando era chico que los discos decían mono estéreo, o sea, se podía escuchar en mono o en estéreo. Bueno, en fin, el estéreo yo lo descubrí porque mi viejo, mis tíos, todos los Canzani de Fraiventos, yo soy fraiventino, eran músicos. Entonces cuando yo era chiquito, yo me pasaba todo el día escuchando la radio, cantando, tarareando, y entonces mi viejo y mi tío me ponían un almohadón en el salón de casa, donde ellos ensayaban, y en el medio del salón, y ellos me rodeaban con trabajo, trompeta, las guitarras, qué sé yo, y entonces yo estaba sentado en el medio y miraba cómo, empecé a entender cómo los instrumentos se hablaban entre ellos. ¿Me explico? O sea, entonces yo siempre cuento que yo ahí descubrí el estéreo. Me daba cuenta que había eso era surround un total. universo alrededor, ¿viste? En fin. La cuestión es que eso me llevó a mí a darme cuenta en algún momento que yo tenía oído y que tenía facilidad para la música. Y un día mi padre me dijo, estaba escuchando la radio, no me acuerdo qué canción, y entonces mi padre me dice, pero estás cantando la segunda voz. Era una canción donde había varias voces. Me dice, estás cantando la segunda voz. Y yo me di cuenta de que sí, o sea que yo no estaba cantando la voz principal, sino que estaba armonizando intuitivamente. Y ahí un día mi padre me preguntó si me gustaría estudiar piano, y me mandaron a un conservatorio de piano, y yo empecé a estudiar piano a los 5 años, y a los 11 años ya descubrí las guitarras eléctricas, que yo quería tocar la guitarra. Y bueno, y adolescente también me di cuenta que el tema de andar con la guitarra por la ciudad, por la playa, por todos lados, como que creaba una onda increíble, ¿viste? Y como que, ¿viste? Eso me desinhibía a mí andar con una guitarra y me ponía a tocar por todos lados. Y bueno, y muy rápidamente empecé a componer música. A los 13, 14 años empecé a escribir las primeras canciones. Y ya después fue Autorruta, ¿viste? Autorruta. Claro. ¿Y cuál fue tu primera banda o tu primer proyecto? Mirá, yo tenía una banda estando en el liceo, porque en la época, ¿viste? Estamos hablando del mediados de los años 60, y no había toques en la época, se tocaban los bailes. Entonces, agarrabas, yo qué sé, escuchabas discos de la música que llegaba a Fraiventos. Fraiventos tenía una particularidad, y que había un puerto, el puerto del frigorífico Anclo, que era un puerto internacional donde llegaban barcos de gran calado hasta Fraiventos. Ya más arriba no podían ir, pero llegaban barcos a cargar carne y a traer mercadería que venían de todo el mundo, venían de Suecia, de Inglaterra, ¿viste?
de Canadá, venían barcos de todos lados. Y un día yo estaba tocando con una bandita que tenía en un club social, y llegan unos pibes que vos te das cuenta que eran unos pendejos marineros que venían en un barco mercante. Uh-huh. Entonces llegan y yo veo que venían con unos pantalones azules brillantes. Fue la primera vez que vi los blue jeans. Uh-huh. Y entonces, bueno, en el toque yo hablaba un poquito más o menos chamuchaba un poquito de francés y de inglés ya en la época. Uh-huh. Y bueno, y como yo era cantante, guitarrista, se me acercaron a hablar un poco ahí, pues hacía unos covers en inglés, yo qué sé, los Beatles y cosas por el estilo. Entonces, se me acercaron a hablar y vi que querían engancharse con las chiquilinas que estaban al lado nuestro, qué sé yo. Y quedamos en que al día siguiente íbamos a hacer un deal. Es decir, ellos no tenían derecho a subir alcohol al barco. Uh-huh. Y yo les había hecho probar imagínate, el espinillar. Una especie de sub-whisky de ANCAP. Ajá, que no existe más, ¿no? Ya no existe más, me parece. Que no existe más, pero no. Era una cosa tremenda el espinillar. Y los tipos buenos, en onda, ¿viste? Nos pusimos a tocar una espinillar y yo camiseteando que era una especie de whisky uruguayo. Y entonces quedamos entonces yo les preguntaba por esos pantalones que yo tenía. Entonces uno me miró así, éramos más o menos de la misma talla los dos, y me dice, mirá, mañana de tarde vení a la salida del puerto y yo vengo. Yo traigo un blue jean que me compré 3 o 4, cuando pasaron por Nueva York se habían comprado todos blue jeans. Me dice, yo te traigo un blue jean y vos traeme una caja de whisky nacional. Y ese deal lo hice y fue así que tuve mi primer blue jean en mi vida. O sea, fue un gesto de rock and roll, digamos. Totalmente. Contrabando y rock and roll. Bueno, la cuestión es que la música también llegaba, porque los tipos... cuando bajaron con los 3 o 4 gurises que bajaron del barco y que vinieron con el jean, uno traía, como yo era músico, traía unos discos de vinilo, y uno de los discos de vinilo que traía para mostrarme lo que habían comprado fue el primer disco de reggae que yo escuché en mi vida. Uh-huh. Y bueno, fue increíble porque yo a través del puerto descubrí un montón de cosas, ¿viste? Y llegaba al mundo por ahí. Uh-huh. O sea, para mi generación fue importante esos intercambios con esos gurises que venían de otro lado del mundo, ¿viste? Uh-huh. Fue increíble todo ese periodo. Claro, y toda esa mezcolanza de estilos, de géneros que iban llegando y que, claro, si estabas ahí los enganchabas y los podías replicar y si no, no. No, era como estar ahí a la pesca también de esos géneros, de esos estilos. Claro, y bueno, el tema de la gente que llegaba con discos, uh-huh. Viste, después que pasó eso, yo cada vez que me encontraba con marineros, que se yo así, en las calles o ahí en Fraiventos, o viste, uh-huh. o la gente que paseaba por las playas, qué sé yo, de Fraiventos, yo siempre les preguntaba a los tipos, che, ¿no trajeron discos, viste? Bien. Tengo cajita de espinillar para me tocó tener los discos que nadie tenía, viste, porque claro. Era imposible encontrar esos discos en Montevideo, inclusive. Qué bien, bueno, qué bueno también saber cómo han influido también ese tipo de acciones que pasan en las comunidades, ¿no? Como tener un puerto o esos intercambios que tenés con otros lugares que te abren también las oportunidades y eso, también la visión. ¿Cómo te llega a vos? Sí, ¿Vos te vas Sí, decime. No, que te iba a comentar que el tema de los puertos es muy importante y te voy a comentar una cosa. Yo, bueno, sabes que años después yo me encontré con los Jaivas en Buenos Aires, una banda de origen chileno, que venían escapando del golpe de Estado de Chile, el golpe de Estado de Pinochet contra Allende. Se instalan en Buenos Aires y ellos tenían mi primer disco, Aguaragua, y yo... por uruguayo que habían estado viviendo en Santiago en la época de Allende, y yo tenía un disco de ellos, por unos amigos en común que teníamos. Uh-huh. Entonces, por esos amigos en común, un día me mandaron una carta invitándome a juntarnos en Buenos Aires a hacer algo juntos. Uh-huh. Y yo terminé aceptando una invitación de integrar la banda durante unos años, y fue así como nos vinimos juntos a París. Uh-huh.
Pero ellos me contaban que ellos eran de Viña del Mar, y justo al lado de Viña del Mar, que es una ciudad balnearia, está el puerto de Valparaíso, que es un puerto muy importante. Entonces ellos me contaban que en el puerto de Valparaíso a ellos les pasaba lo mismo, ¿viste? Claro. Que tocaban en unos boliches ahí en Valparaíso, los primeros toques que hacían, o sea, después de los toques que hicieron en el Liceo de Viña, tocaban ahí y bueno, llegaban a marineros, qué sé yo, y ahí también tenían esos encuentros con la música, qué sé yo, y fue a través de esos barcos que ellos consiguieron traer equipos, los primeros equipos, los primeros amplificadores, digamos. Claro, sí, tremenda oportunidad. ¿Y cómo te llega, Pájaro, la canción de la Copa América? ¿Cómo te invitan para que genere, más allá de todo el trabajo musical que tú has realizado y que seguís realizando y que sos también reconocido por eso, pero bueno, marcaste a fuego a un montón de generaciones que hasta el día de hoy, salen las conversaciones, uno lo pone en un cumpleaños, te acordás de estos temas? ¿Cómo te llegó a vos esa propuesta? Mirá, y cómo viviste eso que hasta el día de hoy la gente lo recuerde? Tenía un amigo muy conocido acá, Coluche, que era un cómico y actorazo. Éramos muy amigos, y él decía siempre, gané un concurso de circunstancias. Gané un concurso de circunstancias, porque resulta que a mediados del año 94, la Copa América fue en el 95, a mediados del 94, yo estaba haciendo una serie de recitales en París, en un teatro en La Bastilla, en el barrio de La Bastilla. Entonces estaba haciendo 2 fines de semana seguidos en ese teatro, el Café de la Danse se llama el teatro, y estaba todo lleno de afiches, porque había unos afiches enormes. Y resulta que yo estaba presentando estaba presentando un simple con 4 canciones, que era un adelanto del disco donde está Chividón y qué sé yo, viste, que un disco se llama Rock Latino. Entonces yo estaba presentando esos 2 primeros singles, ahí estábamos en la plena promoción, y estaba París lleno de afiches por todos lados, y llega una delegación de la agencia publicitaria McCann Erickson, que era la agencia que hacía la publicidad a la AUF y que se dio en la época, y que trabajaba con grandes marcas que no voy a nombrar, de bebidas y qué sé yo, en Uruguay, y llegan a París para ir a un congreso de publicistas internacional en Cannes. Pero cuando llegaron al aeropuerto de París, estuvieron un par de días acá en París, caminando por las calles, uno les dice, mira, el Pájaro Canzani, qué sé yo, y ven los afiches en la calle, ¿viste? Había un par de locos que no me conocían, le dicen, sí, es de Fragmentos, hizo tal disco, hizo tal cosa, qué sé yo. Bueno, había gente de la agencia que estaba más metida en la música y sabía quién era yo. Bueno, van al Congreso de Cannes, se vuelven a Uruguay y al tiempo tienen una reunión en la AUF con la gente de la AUF, donde empiezan a armar todo el tema de la promoción, de lo que iba a ser la promoción y la organización de la Copa América del 95. Entonces, por ahí, por octubre, noviembre del 94, en esas reuniones de preparación, se plantea que se necesita una canción que sea el himno oficial de la Copa América 95 en el Uruguay. Entonces, ahí en esa reunión, la gente de McCann Erickson dicen, vimos que París se está hablando del Pájaro Canzani, un uruguayo que vive allá, que se yo, con la gente de la AUF, ni de oídas. Y entonces los convencen, le dicen, lo vamos a contactar y le vamos a proponer a ver que haga algo, a ver qué puede salir, porque estaría bueno hacer una cosa que tenga más que ver con el rock y qué sé yo, que no sea muy así de nostalgia y de bajón, que sea una cosa más para arriba. Y dijeron, bueno, contáctelos, y esa misma noche, o sea, acá era de noche, allá era de tarde, me llaman. Y yo estaba en mi estudio pequeño que yo tenía en la época todavía no tenía un estudio grande, tenía un estudio muy pequeño donde yo hacía las maquetas, los demos, digamos, para producir después en los estudios. Y yo estaba preparando una canción que se llamaba Rock and Rolleando, y que decía, Rock and Rolleando, Rock en Latinoamérica, Rock and Rolleando. Esa era la canción. Entonces me llaman, yo tenía la hoja, el manuscrito con la letra que la estaba terminando, y tenía la música ya más o menos armada.
y me llaman y me empiezan a hablar de toda la historia, y mientras me explican de la Copa América y que me proponían que yo hiciera una canción y Pájaro, que ¿vos se la mandara a ver qué sos pasaba, si futbolero? les interesaba. Mientras ellos me hablaban, yo No iba me- cambiando no me la letra de la canción. Sí, ya la tengo lista. Claro, entonces, pero fue muy divertido porque yo iba tachando, rock and rollando, iba poniendo todo goleando. Y le iba cambiando la letra de la canción. Entonces, una parte de la letra de la canción quedó y otra parte la cambié, la adapté, ¿viste? Pájaro, ¿vos sos, Y bueno, ¿vos sos así que futbolero? hacemos la cosa, y a los 3 días les mandé el demo, me dijeron, bueno, nos reunimos acá, estamos en la AUF de nuevo, escuchamos el demo, bueno, tu canción es la que va, está aceptada, te mandamos un presupuesto, metete en un estudio y grabá y lo mandás, y a la semana yo tenía la canción oficial ya, que empezó a sonar por todos lados después. Qué genio, qué genio. Acá está Martín Speroni, que creo que no lo estás escuchando vos, Pájaro, que te estaba preguntando si, No, sos, no lo escucho. si sos futbolero. ¿Vos eras futbolero? Recontra futbolero, Sí. Martín. Bien. Bien. Martín, yo jugué un par de partidos en primera división en Fraiventos, en el Opa. Parque Liebig, hice un gol. El día que me lesionaron, me cagaron un menisco, y justo, entonces, viste, en la época, viste, estoy hablando del año 69, 70, por ahí, que te jodieron un menisco, los ligamentos cruzados de la rodilla es tema. En el fútbol, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, yo empecé a jugar fútbol en inferiores, y a los 6, 7 años ya jugaba el primer campeonato de baby fútbol que se hizo en el litoral, lo ganamos con un equipo que se llamaba El Tanque. Que era una camiseta azul con pantalón blanco, que jugábamos en la cancha del Liceo Capdeviel de Fraiventos. Y fuimos campeones del primer mundialito de baby fútbol, que el mundialito se hizo en Fraiventos, el mundialito jugando equipos del litoral. Genial. Así que Bueno, pero se llamó el futbolero. primer mundialito de baby fútbol. Lo ganamos. Bueno, y yo seguí para adelante, ¿viste? Después Claro. me lesiono, y en esa época, ¿viste? Me dijeron, bueno, si querés seguir jugando en competición, la más fácil es que te operemos de los meniscos, pero el médico me miró bien serio y me dijo, mirá, corres el riesgo de que arrengo también. Sí, claro. ¿Entendés? Porque no era en el Esa- hospital de esa época Múnich ni era de fácil. Madrid, era de Fraiventos. ¿Y Y yo cómo? me quedé dudando y me dije, no, yo voy a seguir con la música, Y justo después de eso recibo una invitación para participar en el primer festival de música beat que se hizo emulando al Festival de Woodstock en el año 71, en la ciudad de Salto, en el Parque Arriague. Se hizo el primer gran festival, que era una especie de Woodstock uruguayo, 3 días al aire libre, un doble escenario en el Parque Arriague. Tocó el Tótem, tocaron todas las bandas de la época, ¿viste? Siglo, Días de Blues, en fin, todas esas bandas tocaron ahí. Y bueno, yo fui al festival en una especie de Dylan fraiventino, y gano el festival. Y de ahí yo de ahí me dije, bueno, yo, ¿viste? Me preparo, me voy a Montevideo a conquistar el mundo, ¿viste? Y me fui a Montevideo poco tiempo después, y ahí empecé a trillar hasta que logré hacer un acuerdo con Ayuí, con el sello Ayuí, y grabé ese primer disco, Agoragua. Fue así que arranqué. Y bueno, ¿cómo fue siendo futbolero? No sé si me escuchás ahí, Pájaro. Sí, te estoy escuchando. Ah, perfecto. ¿Cómo fue no solo hacer la canción de la Copa América, sino que encima que la gane Uruguay? Sí. Bueno, pero aparte de eso, te cuento una cosa que veo que no estás enterado. Yo hasta el Mundial pasado comentaba, cada 2 años comento Copa América acá en radio y televisión, acá en París. En los medios, hago comentarios y a veces hago notas sobre análisis de partidos y qué sé yo. Y desde el Mundial del 86, yo hago radio y televisión comentando fútbol. Hace muchos años que estoy metido en el fútbol también, y con la gente de Paris Saint-Germain y qué sé yo. Se nota que yo no soy futbolero. Bueno, sí, y entonces, bueno, como te digo, siempre estuve ligado al fútbol, y bueno, y no sé, yo me tiré el tuta, ¿viste? En la letra de la canción,
se vislumbra ya que Uruguay va a salir campeón. Ujú. Dice, un 11 de estrella descubrirás, su nombre quedará tatuado en el cristal, con letras luminosas te lo gritarán los muros y los pájaros de la ciudad. O sea, la canción está anunciando que Uruguay va a ser campeón de la Copa América. Y que vas a estar vos ahí con la jugué. copa. Y me salvó Manteca Martínez en el último penal. Pájaro, ¿sabés qué? Justo acá tenemos a Pequis, a quien le enviaste el saludo de cumpleaños, que ¡Hola, también anda Pequis! acá en la vuelta, que le vamos a dar la bienvenida para que se sume también de paso a la mesa. Escúchame, ¿qué fue? ¿Cómo también vivís vos y cómo viviste vos esta situación de que nos pase como el cumpleaños de Pequis y en un montón de circunstancias que haya quedado pegado, marcado el tema? Porque la verdad es que a mí si me preguntas canciones de fútbol, es Italia 90 y la Copa América del 95. No me acuerdo de un Sí, tema mucha más. gente me dice eso, ¿sabes? ¿Cómo lo viviste vos también? Mucha gente me dice eso. Además, yendo, no me quiero manejar, pero digamos, yendo en el sentido de lo que tú estás diciendo, a mí mucha gente me comentaba, por ejemplo, las Copas Américas anteriores, las músicas son un desastre, una falta de idea. Me acuerdo de la música oficial de la Copa América en Chile, fue un desastre, horrible, unas cosas espantosas. No sé, una falta de gusto. Además, le dan la responsabilidad de hacer música para el evento deportivo a gente que no tiene idea de lo que es el fútbol. ¿Me explico? O sea, si vas a hacer una canción sobre el Mundial o la Copa América, ¿viste? En Uruguay nosotros tenemos el manejo, o sea, inclusive yo le explicaba hace unos años en una fiesta a unos franceses, les decía, las chicas, por ejemplo, o sea, no solamente el fútbol es popular e importante en el Uruguay, inclusive digamos, en el lenguaje cotidiano, las chicas, cuando una chica le comenta a otra que un tipo la está mirando en la otra punta del salón, le dice, me está levantando un centro, dice. O sea, usamos la imagen del fútbol a todo nivel. O sea, nosotros sabemos de fútbol, lo sentimos, lo conocemos, somos los primeros campeones en todo. Camiseteamos un poquito. La historia es esa, la verdad, la historia es esa. La Celeste, Peñarol, Nacional, son los primeros campeones en todo. Entonces, bueno, nosotros tenemos materia y conocimiento. Muchas veces veo que hay gente que no tiene la menor idea de lo que está hablando cuando hace una canción para un evento deportivo. Sí, se nota. Eso se nota bastante. Te quería preguntar por por el disco póstumo de Lágrima Ríos y esta declaración, ¿no? que levanta Montevideo Portal hace poco tuya, que dice, ojalá el MEC nos apoye para que Lágrima tenga el lugar que se merece. Sí, eso lo mantendré hasta el último día de mi vida. Para mí, Lágrima Ríos es la última diva de la canción rioplatense, no solamente uruguaya, rioplatense, y, si querés, sudamericana. Era un personaje inmenso que fue muy ninguneado, porque el ninguneo en Uruguay es un arte, y Lágrima era una persona que se subía al escenario y metía una onda o sea, cuento siempre, desde que salió el disco he contado en varias entrevistas el hecho de que el Teatro de la Sorbona, ¿viste? Acá en París, el mítico Teatro de la Sorbona, Lágrima sube al escenario sin hablar una palabra de francés, se larga a cantar, la gente alucinada, la gente quedó chiquitita en las butacas del teatro, y ella empieza a hablar y a tirarse unas sonrisas y a hacer bromas, todo en español. El 90% del público no hablaba español, eran franceses. Y comunicaba de tal manera que la gente se terminó muriendo de risa de todo lo que contaba. Y era impresionante, como se metía a la gente en el bolsillo. ¿Viste? Y además yo tuve la suerte de encontrarme con Lágrima, que me pide que le produzca un disco en París, que para ella era muy importante por todo lo que significa el tema del mito de París y bla, 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 Gardel en París. Entonces, tuve la suerte de encontrarla en un gran momento de su voz y de su capacidad interpretativa. Y lo que metió Lágrima en el disco ese es tremendo, es tremendo. Están todas las plataformas, ¿verdad? Haber producido ese disco. Están las plataformas para quienes no lo hayan escuchado, no se hayan enterado. Bien, y está bueno replicarlo para que tenga el lugar que se merece, ¿no? Como ahí
recordaba Martín. Pájaro, la verdad podríamos hablar 40 horas. Queremos tener una columna tuya deportiva, queremos todo. Yo te voy a mandar mensaje después. Tenemos un montón de entrevistas ahora, pero antes de irnos. ¿Por qué le hiciste una canción a Mujica? No es que le hice una canción a Mujica. Me pareció que esa canción, que es una canción inédita, que les cuento un adelanto. Uh-huh. Obvio. Un adelanto muy grosso. Nos lo merecemos, ¿cómo no? Bueno, esa canción es una canción inédita que está, como yo digo en el video, está grabada y compuesta con ese instrumento que se llama tiple, que yo soy uno de los pocos que toca el tiple en el mundo, porque no hay fabricantes de tiple prácticamente, hay uno en Chile y uno en Colombia, pero el tiple es un instrumento originario de las Islas Canarias, que lo trajeron los canarios a América del Sur, y de casualidad en Chile, porque yo escuchaba a Violeta Parra, y me decía, pero hay un sonido que no es una guitarra, es más agudo, es muy rico en armónicos agudos, una maravilla. Y después por la hija de Violeta Parra y la nieta, me entero del famoso tiple, y un día yo tuve el tiple que tocaba Violeta, que después lo tenía la hija, lo tuve en mis manos en un estudio en París. Me pidieron que hiciera una cosa y yo toqué con ese tiple. Ahí le agarré el gusto y ella me dijo, algún día tengo que tener un tiple. Así que bueno, una vez en una de las idas a Chile me conseguí un tiple y bueno, y con ese instrumento maravilloso grabé esa canción que se llama Silencio, que es una canción que tiene toda una cosa muy filosófica con el hecho de la inmensidad del desierto, el espacio, el hecho de que uno se siente abogado por el ego y en realidad el ego lo único que sirve es para confundirte y que el silencio hace que uno se encuentre consigo mismo y uno ve quién es uno mismo de verdad. De eso habla la canción. Entonces pensé que esa canción, en el momento que está viviendo Pepe, y el legado que está dejando, más allá de las diferencias que la gente pueda o no tener con las elecciones que hizo Pepe en su vida, es un tipo muy respetado y muy respetable. Entonces yo consideré que cuando me pidieron que hiciera, que le mandara una canción a Pepe, yo pensé que esa era la canción indicada y por eso se la envié y él la escuchó. Y ahora en el disco que estoy preparando va a haber una versión de esa canción con un invitado muy especial, y ese invitado, ustedes se acuerdan del grupo Café Tacuba, mexicano, sí, enorme. Bueno, Rubén Albarrán es muy amigo mío, hemos hecho cosas juntos acá en París cuando ellos vinieron un par de veces, estamos siempre en contacto, y Rubén acaba de aceptar la invitación para que cantemos esa canción en dúo en el disco. Otra primicia, ¿cómo estamos hoy? Otra primicia, pero esa la saben en Punta del Diablo nomás, nadie más la sabe. Me gusta. Pájaro, ¿hace cuánto no venís a Uruguay? Y con esta te despedimos, que tenemos a la gente aquí esperando. Iba a ir cuando arrancó la pandemia, y bueno, se frenó todo, se cerraron los aeropuertos y no fui. Pero hace un tiempazo que no voy, y voy a ir dentro de muy poco tiempo. ¿Y a Punta del Diablo? ¿Hace cuánto no pasás? ¿Y a Punta del Diablo? Al océano, ¿cómo no voy a ir al océano? Para un poquito. ¿Pero hace cuánto no venís? A Punta del Diablo, debe ser como 12 años, no sé. Bueno. Anduve por ahí, por esa zona, hace como 12 años, dando vueltas. Tráete la guitarra. Tráete la guitarra porque hay cama, hay comida. Acá te recibimos cuando vengas. Ojalá puedas venirte por acá, que te podamos tener en vivo. Pero ya te aviso que vamos a hablar esta columna deportiva. Te vamos a volver a llamar seguro. Queremos agradecerte por este tremendo rato también. Acá con Pequis, con Martín. Tremenda onda también para el cumpleaños. Hermoso el regalo. Y nada, está buenísimo también tener la posibilidad que ocurre en Uruguay, que es hablar con los artistas o con la gente reconocida, mandarle un mensaje y que te digan, sí, sabelo, salgo por teléfono en la radio comunitaria, salgo por teléfono para poder charlar con la gente de Punta del Diablo, así que eso es... sí, un goce y un placer aceptar la invitación para todo, para hacer la columna, para todo lo que quieran. Les cuento rapidito antes de que cortemos. Dale. Ustedes saben que cuando yo llegué a París, las radios no estaban liberadas, había 3 radios nacionales. Parece mentira, pero en esa época, cuando yo llegué a París, en el año 77,
había 3 radios oficiales que estaban difundían desde la casa de la radio, que todavía existe, una especie de un edificio que es como una torta, al borde del Sena, y no había radios alternativas, había una sola radio FM, y entonces en una reunión con un grupo de gente así medio hippie que me encontré y qué sé yo, me dijeron, mirá, estamos lanzando una radio pirata. Y en una charla que tuvimos me propusieron hacer un programa en la radio pirata, o sea que yo también hice radio. ¡Vamos! Yo hice un programa que se llamaba Los Primitivos Futuristas, algún día se los voy a contar Muy bueno. de qué se trataba el programa. Me encanta. Y ese programa salía en esa primera radio pirata que se hizo en París, que se llamaba Radio Ivre, la radio borracha quiere decir Ivre, borracha de locuras, ¿no? Claro. Así que yo también hice radio. Bueno, buenísimo. Entonces, oficialmente le damos la bienvenida a Radio Ulma, al Pájaro Canzani. Bienvenido, lo aplaude todo el estudio. Sos un crack, Pájaro. Bueno, te Ulises, vamos a volver a llamar y estamos recontra fin de compartir todo lo que estás haciendo por allá. Así que vamos a escuchar ahora y a ver el Un videito. cope está juntada. Me Gracias encanta. por la invitación y bueno, ahí estamos. Y venite para el Les diablo. mando un abrazo a todos y pásenlo lindo. Un abrazo, Pájaro. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Ulma.